Hola, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días. Es un placer estar aquí en esta iniciativa tan necesaria, tan pionera y que va a dar tanto que hablar y en el que se juntan todas estas experiencias, este conocimiento que nos permiten aspirar a pasar precisamente de la escasez a la abundancia a escala global y a iniciar esta era de la regeneración. Esto es un paisaje. Bueno, ¿no se ve? Perdón. Esto es lo que puede hacer la regeneración en un paisaje a gran escala. Esto es una imagen del antes y el después de la meseta del Oeste, un gran proyecto de transformación liderado por cientos de miles de agricultores con el apoyo del gobierno chino y del Banco Mundial, porque tenemos que entender una cuestión fundamental, que es que luchar contra la naturaleza, destruir los pilares que nos sostienen, es un camino suicida. Y conseguir retroalimentar nuestros modelos productivos con las redes de la vida que llevan cientos de miles de años evolucionando, que llevan miles de millones de años evolucionando para conseguir la máxima eficiencia, la máxima productividad, la máxima interconexión, un sistema inmejorable nos permite aspirar a transformar nuestros campos, pero también nuestros paisajes, que esto es una cuestión que iremos viendo ahora. Yo tengo la suerte de dedicarme desde hace varios años a la divulgación medioambiental y a centrarme en encontrar las mejores soluciones y documentarlas. Entonces he tenido la suerte de conocer a muchos de los agricultores y ganaderos que son pioneros en el mundo, que están empujando las fronteras de lo posible y de asomarme a esta red de productores conectados con los científicos, que conectan lo mejor de los saberes tradicionales de nuestros sistemas productivos ancestrales con el conocimiento y la comprensión profunda que empezamos a tener de cómo funciona el suelo, la biodiversidad, de cómo se alimentan las plantas, de todas estas interconexiones que ocurren bajo tierra. Y cuando esto se produce y los agricultores que tienen éxito se lo cuentan a otros, que cogen sus éxitos y los mejoran y se lo cuentan a otros, se va produciendo un avance en el que es muy difícil estar al día porque está ocurriendo muy rápido y se están superando los límites imaginables para esta revolución técnica. Además, estoy convencido de que el futuro va a ser regenerativo porque es el único camino viable para la prosperidad de la humanidad. No hay otro camino que aliarnos con la naturaleza, que restaurar el sistema Tierra y evitar los puntos de inflexión climáticos, los tipping points que estamos rozando con cada décima de grado de calentamiento, que amenazan con darle la vuelta a los sistemas ambientales que sostienen nuestro clima y nuestro bienestar y nuestras lluvias y que hacen que nuestro planeta sea el que es. Y no hay ningún otro camino que no pase por la transformación de nuestros paisajes y con la agricultura y la ganadería en el centro, porque ningún otro sector tiene tanto impacto sobre el planeta como es la producción de la comida que ponemos en nuestros platos. Ocupamos casi la mitad de la superficie habitable de la Tierra para producir nuestros alimentos. Cualquier cambio que hagamos a gran escala por la dimensión que ocupa nuestros campos de cultivo es un cambio que transforma el mundo, que transforma el ciclo del agua, que transforma la biodiversidad. Entonces, es un punto de partida en el que hemos hecho algunas cosas muy bien, otras cosas que estamos viendo ahora, las consecuencias de modelos que no han funcionado, y tenemos una gigantesca oportunidad para arreglar lo roto. Decía un agricultor del sureste de España, Cristóbal
Aránega, que todas las generaciones tienen la responsabilidad de entregarle a la siguiente generación el mundo que recibieron de sus padres, por lo menos en las mismas condiciones que las que lo recibieron, pero que nuestra generación es diferente. Nuestra generación tiene la obligación de arreglar lo roto. Hemos heredado un planeta con múltiples crisis, estábamos ciegos ante muchos de los efectos que ha producido la industrialización, la revolución verde en el campo, la revolución agroquímica, y ahora tenemos que ser capaces de generar sistemas agroalimentarios que reúnan todos estos requisitos, que sean altamente productivos. Necesitamos alimentar a una población creciente, no podemos basarnos o conformarnos con producciones bajas que requieren más tierra, que sean competitivos en costes para que puedan avanzar, para que puedan escalarse y dar viabilidad económica a los agricultores, que sean excepcionalmente resilientes al clima extremo, de caos climático, de sequías alternadas con inundaciones, de desequilibrios en los que estamos, que restauren la salud humana, porque estamos viviendo graves crisis de salud provocadas por el consumo acelerado de agroquímicos en nuestra comida y por la pérdida de densidad nutricional que está provocando la destrucción de los suelos, que restauren además la biodiversidad, que nos permitan evitar la extinción de los insectos, las primaveras silenciosas, aterradoras, que se están extendiendo por todas partes, y que además restauren el equilibrio climático. Parece mucho para pedirle a un solo sector, y sería mucho si fuese un sacrificio hacerlo. Pero lo que estamos comprobando con el ejemplo de tantos pioneros en todo el mundo es que el sacrificio es sostener el sistema agroalimentario actual basado en agroquímicos y en destrucción de la biodiversidad y en destrucción de los suelos. Ese es el sacrificio. La regeneración es la gran oportunidad para los agricultores, para los productores, y así lo están demostrando tantos cientos de miles de agricultores en todo el mundo. Nuestro sistema agroalimentario actual es muy productivo y tiene bajos costes. Y el sistema regenerativo está consiguiendo ya igualar o incluso superar al intensivo en productividad, está consiguiendo igualar o incluso superar en reducción de costes, a la vez que hace todos los demás checks, que convierte el principal vector de pérdida de biodiversidad, el principal sector en emisiones de efecto invernadero, en una solución para la crisis climática y para la pérdida de biodiversidad. Darle la vuelta a todo este sector es condición de posibilidad para que la humanidad tenga un futuro próspero por delante en el siglo XXI. Esta es la espina dorsal, el pensamiento regenerativo con toda la caja de herramientas de la nueva agricultura, que, como decía, recogen mucho de lo pasado, incorporan nuevas técnicas también. Es indispensable para que la humanidad tenga futuro y se basa, básicamente, decía Paul Hawken, el autor de Regeneration, que la regeneración es muy sencilla. La regeneración significa crear más vida que la que había antes de tu actividad. La regeneración significa conseguir que tu actividad productiva genere, además de bienes y servicios, más vida de la que había antes de que la hicieras. Y esto puede parecer mucho que pedir, pero cuando te asomas a sustituir la química por la biología, cuando te apoyas en esa cadena de vida que lleva sosteniendo a las plantas y a todo el sistema Tierra desde hace miles de millones de años, y aprendes a cooperar con toda la red de hongos, con todas las bacterias, con los protozoos, los nematodos, los artrópodos, y te apoyas en esos gigantes productores de fertilidad, no puedes sino ganar. Y es imparable cuando aprendes a utilizar las redes del suelo y de la vida
consigues pasar de suelos que son considerados como sustratos que se compactan, que no retienen agua ni generan fertilidad y hay que aplicárselo con químicos caros. Esto es una imagen de microscopio electrónico de un suelo agrícola convencional. Y esto es lo que conseguimos con los suelos regenerativos. Una red compactada, o sea, una red porosa con agregados que retienen el agua, el aire, toda la red de vida del suelo fascinante, que alimentan a nuestros cultivos y nos permiten conseguir cosas imposibles. Y yo he sido testigo de algunos de los pioneros, sobre todo en la región europea y en algunos casos en Asia. Tengo mucho por conocer en América Latina, pero los mecanismos se van adaptando de un lugar a otro, pero la base sigue siendo la misma. Y tenemos ejemplos que para mí son icónicos, que es como el caso de Ernest Mast, un agricultor que tiene producción hortícola de 300 hectáreas en Cataluña, que se dio cuenta de que los químicos que utilizaba en sus cultivos estaban matando a las abejas, se las encontraba muertas, el apicultor se los decía, y se dio cuenta de que su suelo no tenía lombrices ni tenía humedad, y decidió apostar por un giro que le dio la vuelta a la forma en la que llevaban cultivando varias décadas en su explotación, que como digo es una explotación muy grande que produce 12.000 toneladas de 17 productos hortícolas. Y empezó toda una técnica, todo un camino de innovación, trabajando con los científicos, innovando él como científico experimental con cientos de pruebas en distintos campos, y ha conseguido reducir a cero el uso de fertilizantes, el uso de agroquímicos y aumentar un 30% la producción durante 3 años consecutivos en 17 tipos de cultivos diferentes, bajando un 30% el coste de producción. Mientras gana en resiliencia, sus suelos retienen mucha más agua, tiene que usar muchísima menos agua, se ahorra en diésel, en energía. Y como digo, cuando conoces a estos agricultores te das cuenta de que esto no es un sacrificio que pedirle a alguien que haga por el planeta, por la biodiversidad, sino que es una gigantesca oportunidad para la prosperidad del campo, para la prosperidad de los productores y que tiene como consecuencia arreglar lo roto en nuestra salud, en nuestras economías y en nuestros paisajes, como veremos a continuación. Aquí se despliegan toda una serie de técnicas que nos permiten convertir los suelos desnudos, arados, que pierden CO2 y que pierden agua y que se calientan y se convierten poco a poco en desiertos de fertilidad que tienen que ser aportadas por químicos, en lugares, en refugios de biodiversidad. Cuando tú paseas por estos campos y escuchas el zumbido de los insectos, el canto de los pájaros, te parece que estás paseando por un parque natural y estás paseando por una de las explotaciones agrícolas más productivas de todo Cataluña. Es decir, esto es un cambio técnico que nos permite cambiar nuestros paisajes a gran escala. Y se produce con innovaciones sencillas. Esta máquina, con esta biología, con estos cultivos de cubierta, sustituyen al fertilizante, al arado, al herbicida y al pesticida con una reducción de costes y con una eficiencia y productividad muchísimo mayor. Se dejan los suelos intactos, sin arar, y se planta de forma directa, apoyándose y conectando a las plantas con esa red de vida del suelo que las nutre y que permite que aumenten la productividad. Los pesticidas se eliminan por completo, rompiendo el monocultivo, eliminando el monocultivo, intercalando flores dentro de la línea de plantación para generar espacios de biodiversidad. Y esto se ha probado a una escala grande ya y llevan ya 5 años con 0 pesticidas o fungicidas en todos los cultivos. Esto es viable y es mejor. Los fertilizantes se reemplazan con el compost de las cubiertas verdes que se generan en la propia finca. El agricultor se adueña de la fertilidad de su finca.
Y vemos muchos más, ¿no? En todos van surgiendo los pioneros que abren el camino en todos los tipos de cultivos, en los olivares, en los frutales, en los viñedos, en todos los sectores se consiguen resultados parecidos. En esta finca de Francisco, tras 3 años de agricultura regenerativa, han aflorado manantiales que llevaban 20 años secos en la finca y han permitido mantener la producción aún en las peores sequías de los últimos años en España. Mientras el resto tenía 0 producción, él mantenía la producción, reduciendo además sus costes y generando un producto, bueno, valorizando los restos de poda, convirtiéndolos en biochar. Esta línea verde es la diferencia entre aplicar biochar enriquecido con compost y no aplicarlo. Y esto era antes un residuo, que eran los restos de poda, que solamente generaba problemas, y ahora es oro negro, ¿no? Entonces, esta valorización, este conocimiento que se va transmitiendo de agricultor en agricultor, esta técnica que se va mejorando, es esperanza pura con mayúsculas. En este caso se ha reducido un 60% el coste y se ha aumentado un 30% la producción, y la mejora de la densidad nutricional del producto final le ha catapultado a ser reconocido como uno de los 10 aceites más saludables del mundo en un concurso internacional que mide la cantidad de antioxidantes y las propiedades organolépticas. Convertimos alimentos en medicinas, restaurando la capacidad del suelo para generar alimentos. Son métodos que se aplican también a la ganadería con resultados como este. La imagen verde al otro lado de la valla es la finca El Alcornoquillo, que tiene más densidad de vacas que la finca del otro lado. Esto es una foto sacada en plena primavera. Tiene más densidad de vacas y tiene un 35% más de producción, y ha conseguido aumentar un 2.900% la capacidad de infiltración de agua en el suelo. Y lo ha conseguido en 4 años. A cualquiera de estos agricultores tú le dices que vuelva al sistema que hacía antes y te dicen que antes abandonan la profesión, que ni locos volverían, porque no estamos hablando de sacrificios, estamos hablando de una revolución técnica y cultural que nos permite arreglar lo roto a escala planetaria y arreglar muchos de los problemas de nuestros agricultores y de nuestra sociedad. Esto se puede hacer también en cereal, como el caso famoso de Gabe Brown con 2.000 hectáreas, con un 90% menos de insumos y un 25% más de productividad. Conseguimos mejorar la productividad hasta tal punto que el récord Guinness global de producción de arroz está producido por un agricultor regenerativo de la India que ha conseguido 22 toneladas de arroz por hectárea usando 0 fertilizantes y desatando una ola a la que se han sumado ya más de 1 millón de agricultores de la India a utilizar estas técnicas para cultivar arroz, y desbloqueando, haciendo posible que se genere una ley nacional de apoyo a la transición a la agricultura natural en la India, que reconoce todas las ventajas que tienen esto, porque los agricultores que están adoptando el sistema nuevo del arrozal obtienen unos incrementos de productividad entre un 50 y un 100%, mientras reducen costes. Esto es lo que está construyendo toda esta red neuronal de agricultores que comparten sus conocimientos en las redes sociales, que aprenden unos de otros y van empujando los límites de lo posible, y que nos permiten aspirar a este futuro. Esto es una plantación de café de las más productivas de Etiopía, que tuvimos la ocasión de filmar, que está integrada dentro de una selva tropical que ha sido reforestada en paralelo al cultivo, que en esa zona suele ser más monocultivo intensivo, y está provocando también el efecto imitación, ¿no? Y se producen cambios a nivel de paisaje. Cuando tú cambias un monocultivo ya
esto es cuando entramos ya en la agroforestería sintrópica, que es como la parte más compleja, que es imitar las condiciones, la complejidad de los sistemas forestales. Se permite crear paisajes con una complejidad de biodiversidad similares a un bosque, que además son muchísimo más productivos que los monocultivos. Esto es un ejemplo de un caso de estudio entre un monocultivo de ricino con una productividad de 800 kilos por hectárea y otros agricultores que utilizan sistemas agroforestales sintrópicos, que tienen más productividad de ricino y además tienen 5 o 6 productos más dentro de la misma parcela, recreando esta complejidad de la vida que maximiza la productividad. Y hay barreras y hay métodos, hay barreras que se están empezando a bloquear. Una de las principales es los primeros años de la transición hasta ahora podían ser frustrantes según los casos, hasta que el suelo empezaba a reaccionar, pero ahora estamos aprendiendo a utilizar microbiología aplicada con compost completo, con la exacta cantidad de hongo, bacteria, depredador, que permite transformar un suelo degradado en un suelo esponjoso y vivo en cuestión de meses, con una sola aplicación que se puede producir por el propio agricultor en la misma finca, ¿no? Estamos acortando los tiempos, estamos maximizando la productividad y esto no para. Es una red de millones de innovadores conectados con todo el conocimiento científico que van mejorando los sistemas productivos y que nos permiten aspirar a este horizonte. Y ya para centrarnos en la parte de los paisajes, la organización, el consorcio que se llama Paisajes Futuros, que me parece un nombre maravilloso, cada vez hay más científicos que están apuntando a que uno de los factores principales menos estudiados o más dejados aparte en lo que determina nuestro clima, nuestro régimen de precipitaciones, es precisamente el agua. El 70 o el 80% del calentamiento global lo provoca el vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero y que permite transformar el clima a escala local según lo que ocurra en los suelos y en los paisajes de una región, y también a nivel global. Si conseguimos hidratar los paisajes, cosechar ese exceso de vapor de agua que tenemos en la atmósfera, con la biología podemos transformar nuestro régimen de precipitaciones. Esto es un diagrama que muestra cómo se forman las lluvias, básicamente. Entran las corrientes de aire húmedo del mar, se recargan de humedad con los ecosistemas costeros y con los árboles, con los suelos vivos, y llegan hasta un punto en el que se permite que precipiten y que se formen las precipitaciones, que se absorba, que se coseche el aire húmedo del mar. Cuando empobrecemos los paisajes, esta corriente de aire húmedo no consigue tener la humedad necesaria para precipitar y se generan bolsas de aire húmedo en el mar que luego rompen en forma de lluvias torrenciales extremas. Cuando restauramos la funcionalidad biológica, la capacidad para retener agua de un paisaje, estamos evitando inundaciones, catástrofes climáticas, sequía, y estamos bajando las temperaturas directamente, inmediatamente, y atrayendo lluvias. Cada vez es más conocido el fenómeno de la bomba biótica, de cómo los bosques, además de generar lluvia, los bosques, los suelos, los paisajes vivos, además de generar lluvia a escala local por la evapotranspiración, pueden actuar como succionadores de las nubes del mar y generar abundancia a escala regional. Y uno de los casos más paradigmáticos que yo conozco es el de la restauración de la meseta del Oest, cuyo ejemplo se está replicando ahora en muchos lugares, porque es una imagen que habla por sí sola. 2,5 millones de agricultores que salieron de la pobreza
a la vez que multiplicaban la agricultura regenerativa, que restauraban la abundancia de un paisaje, una región que ha bajado sus temperaturas desde que se restauró, que ha aumentado las lluvias y que ha reducido los eventos meteorológicos extremos. Como dice Alan Savory, ya para cerrar, al revés de lo que pensamos, solemos pensar que la sequía genera suelos desnudos, pero es al revés. Los suelos desnudos generan la sequía y esto nos permite transformar inmediatamente, con beneficios directos para la región, el clima, el régimen de precipitaciones, la vida, la abundancia, la prosperidad de una región. No tenemos que esperar a que todos los países hagan lo mismo a nivel de compromisos climáticos o de compromisos de biodiversidad. Apostar por la regeneración a escala de paisaje mejora inmediatamente el clima, la vida y la abundancia de un paisaje a escala local y se puede aplicar en todos los rincones del mundo. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Muchísimas gracias.